Imagina por un momento que te encuentras de pie frente a una muralla colosal, compuesta por bloques de piedra tan grandes como una casa y tan pesados como un avión de pasajeros. Al acercarte, intentas pasar una hoja de papel entre las uniones de estas rocas, pero es imposible. La precisión es tal que ni siquiera el aire parece capaz de filtrarse por esas grietas milenarias. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que no hay rastros de maquinaria pesada, ni cables de acero, ni motores de combustión. Solo hay silencio y el eco de una civilización que desapareció hace miles de años, dejando atrás una pregunta que atormenta a ingenieros, arqueólogos y científicos por igual. ¿Cómo lo hicieron? Bienvenidos a un viaje por los rincones más profundos y enigmáticos de nuestra historia. Un recorrido por 7 asentamientos antiguos que desafían no solo nuestra comprensión del pasado, sino también los límites de nuestra tecnología moderna. A menudo nos gusta pensar que la humanidad sigue una línea de progreso constante y ascendente, donde cada generación es más inteligente y capaz que la anterior. Sin embargo, cuando observamos estas estructuras, esa seguridad comienza a desmoronarse. Nos encontramos ante el gran enigma del pasado. Es una paradoja fascinante y a la vez inquietante que, con toda nuestra tecnología satelital, nuestras grúas hidráulicas y nuestro acero reforzado, nos sintamos pequeños y limitados ante las obras de hombres que, según los libros de texto, solo contaban con herramientas de piedra y cuerdas de fibra vegetal. ¿Cómo es posible que civilizaciones que teóricamente no conocían la rueda o las poleas complejas fueran capaces de mover bloques de 1000 toneladas con una precisión quirúrgica? No estamos hablando de simples montículos de tierra, sino de proezas de ingeniería que hoy en día requerirían años de planificación logística y los equipos más avanzados del planeta. Este no es solo un video sobre ruinas y polvo. Es una exploración de la capacidad intelectual humana que parece haberse perdido en las arenas del tiempo. Estas ciudades no son solo amontonamientos de piedra, sino un mensaje silencioso grabado en la materia más dura de la Tierra. A medida que avancemos, visitaremos 7 lugares que son verdaderos campos de batalla para la lógica. Veremos sitios donde la roca parece haber sido derretida y moldeada como si fuera arcilla, y donde la alineación con las estrellas es tan exacta que parece fruto de un cálculo computarizado. Nuestro primer vistazo nos lleva a las áridas tierras del altiplano boliviano, a casi 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí se encuentra Pumapunku, un lugar que muchos consideran el sitio arqueológico más desconcertante de todo el mundo. Lo que hace que Pumapunku sea diferente a cualquier otra cosa son sus cortes imposibles. Estamos hablando de bloques de diorita y andesita, piedras extremadamente duras que hoy solo podrían cortarse con puntas de diamante o láseres de alta potencia. Sin embargo, allí están, esparcidas por el suelo como si un gigante hubiera jugado con bloques de construcción y luego los hubiera derribado. Los ángulos rectos son perfectos y los orificios perforados en la piedra muestran una uniformidad que desafía cualquier explicación basada en cinceles de cobre o martillos de piedra. Al comparar la construcción moderna con estas estructuras, surge una realidad incómoda. La mayoría de nuestros edificios actuales están diseñados para durar 50 o 100 años antes de necesitar reparaciones profundas o ser demolidos. En cambio, estas ciudades han soportado milenios de erosión, terremotos y el paso de innumerables culturas, permaneciendo allí como testigos mudos de una maestría olvidada. La durabilidad de estas obras es un testimonio de una comprensión profunda de la geología y la física que apenas estamos empezando a descifrar. Esto nos lleva a plantear el gran misterio que nos acompañará en este recorrido. ¿Qué herramientas utilizaron realmente? Las explicaciones tradicionales a menudo se quedan cortas y nos obligan a considerar teorías que antes parecían de ciencia ficción. Algunos investigadores sugieren que estos pueblos pudieron haber utilizado tecnologías de sonido para levitar o ablandar la piedra. Otros hablan de una tecnología perdida, una rama del conocimiento humano que se extinguió debido a cataclismos globales. O quizás, simplemente, poseían un esfuerzo humano sobrehumano y una paciencia que nuestra sociedad moderna, adicta a la gratificación instantánea, ya no puede comprender.
Lo cierto es que cada bloque de piedra colocado en estas ciudades representa un desafío directo a nuestra arrogancia tecnológica. Nos obligan a mirar hacia atrás con humildad y a reconocer que nuestros antepasados no eran simples salvajes intentando sobrevivir, sino maestros constructores con una conexión con el entorno y las leyes de la naturaleza que nosotros hemos reemplazado por cables y pantallas. A través de este viaje, intentaremos conectar los puntos entre estos 7 asentamientos, buscando ese hilo conductor que une a las montañas de los Andes con los desiertos de Oriente Medio y las islas del Pacífico. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Es importante entender que estas ciudades no fueron construidas de forma aislada. Existe una extraña simetría en la forma en que se abordaron los problemas de construcción en diferentes partes del mundo, a menudo sin contacto aparente entre ellas. La precisión, la escala y la orientación astronómica se repiten como un patrón constante. Esto nos hace preguntarnos si existió una fuente de conocimiento común o si el potencial humano alcanzó picos similares de genialidad en diferentes épocas y lugares. Lo que estamos a punto de descubrir en las siguientes etapas de este viaje te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el origen de la civilización y la verdadera historia de nuestra especie. Prepárate, porque apenas estamos rascando la superficie de un misterio que ha permanecido oculto a plena vista durante miles de años. Cada paso que damos hacia el pasado nos acerca a una verdad que podría cambiar nuestro futuro para siempre. Al adentrarnos en la realidad física de Pumapunku, en las altas planicies de Bolivia, la mente se enfrenta a un desafío lógico inmediato que sacude los cimientos de la arqueología tradicional. Estos bloques de piedra en forma de letra H no son simples fragmentos tallados al azar, sino que constituyen las piezas de un rompecabezas modular que parece haber sido diseñado bajo conceptos de estandarización industrial mucho antes de que existiera la idea misma de una fábrica. Cada bloque encaja con el siguiente con una exactitud que deja fuera cualquier necesidad de mortero o cemento. Estamos hablando de una técnica de machiembrado aplicada a la roca más dura imaginable, la andesita y la diorita. El misterio aquí no es solo cómo movieron estas piedras a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, sino cómo lograron que cientos de piezas complejas fueran prácticamente idénticas entre sí. En la narrativa histórica convencional, se nos dice que esto se consiguió golpeando piedra con piedra. Pero cuando observas las superficies perfectamente planas, los ángulos internos de 90 grados y los surcos rectos que parecen trazados por una regla láser, esa explicación se siente insuficiente y casi ingenua. Es como intentar explicar la fabricación de un microchip, diciendo que se usó un martillo y un cincel de madera. Dejando atrás las cumbres andinas, cruzamos el océano para situarnos bajo el sol implacable de Egipto, frente a la Gran Pirámide de Giza. Aquí el misterio se escala a dimensiones astronómicas y logísticas que quitan el aliento. No es solo el tamaño colosal de la estructura lo que desconcierta, sino la sofisticación de su diseño interno. Gran parte del granito utilizado para las cámaras reales y los techos fue transportado desde las canteras de Asuán, situadas a 800 kilómetros de distancia. Imaginen por un momento la pesadilla logística de mover bloques que pesan entre 20 y 80 toneladas a través del río Nilo, para luego elevarlos a alturas vertiginosas con una precisión milimétrica. Pero la verdadera maravilla reside en su alineación con el cosmos. La pirámide está orientada al norte verdadero con una precisión de 3/60 de grado, una hazaña de agrimensura que hoy en día requeriría instrumentos ópticos de alta tecnología y satélites. Además, su conexión con las estrellas, específicamente su alineación simbólica con el cinturón de Orión, sugiere que para estos maestros constructores, la Tierra y el cielo eran un solo mapa integrado, una unidad matemática que nosotros apenas estamos volviendo a comprender. Viajando hacia el norte, llegamos a los cañones de Jordania para encontrarnos con la mística ciudad de Petra. Lo que hace que este lugar sea único no es que fuera construido bloque por bloque, sino que fue extraído directamente de la montaña. Los nabateos no levantaron muros desde el suelo, sino que esculpieron fachadas monumentales directamente en la cara de la roca de arenisca roja. Lo más asombroso de este proceso es que trabajaron desde arriba hacia abajo.
No hubo andamios que permitieran corregir un error en la base si algo salía mal en las alturas. Si un escultor se equivocaba por un solo centímetro a 20 metros de elevación, toda la fachada, con sus columnas perfectas y sus frontones detallados, quedaba arruinada para siempre. Esta técnica de tallado descendente requiere una planificación espacial absoluta y una visión tridimensional que no permitía el más mínimo margen de error humano. Petra no es solo una ciudad de piedra. Es un testimonio de una confianza técnica y artística que hoy nos parecería temeraria, demostrando que poseían un control sobre la materia que desafía nuestras herramientas actuales. En el Líbano, el sitio de Baalbek nos presenta un enigma de peso literal que ha dejado mudos a los ingenieros durante siglos. En la base del antiguo templo de Júpiter se encuentran tres de las piedras más grandes jamás movidas por el ser humano, conocidas colectivamente como el Trilithón. Cada uno de estos bloques pesa aproximadamente 800 toneladas. Para poner esto en una perspectiva moderna, es el peso de varios aviones comerciales cargados al máximo de su capacidad. Estas piedras no solo fueron cortadas y movidas desde una cantera lejana, sino que fueron elevadas y colocadas perfectamente unidas a varios metros de altura sobre una plataforma de cimentación. No existe ninguna grúa convencional común en el mundo moderno que pueda manejar tales pesos con la facilidad que sugiere el diseño original de Baalbek. Incluso hoy, mover un objeto de 800 toneladas requiere una infraestructura de transporte especializada, plataformas hidráulicas masivas y meses de preparación técnica. Ver estos bloques encajados de forma tan íntima que no se puede pasar una hoja de afeitar entre ellos, nos obliga a preguntarnos qué tipo de maquinaria o conocimiento sobre la gravedad poseían realmente. Al analizar estos sitios, surge una base conceptual que los expertos modernos llaman ingeniería megalítica. Es un término que intenta agrupar una serie de métodos y conocimientos que aún no logramos replicar con éxito utilizando los supuestos métodos antiguos. Aquí es donde el misterio se vuelve técnico y casi obsesivo. En muchas de estas piedras, especialmente en el basalto y el granito, se han encontrado marcas de lo que parecen ser herramientas fantasmales. Hablamos de marcas de perforación que muestran que el taladro avanzaba en la piedra a una velocidad de penetración mucho mayor de lo que permitiría cualquier taladro manual actual. Hay muestras de granito con surcos que indican el uso de sierras circulares de gran diámetro que cortaban la roca con la facilidad con la que un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. El problema fundamental es que el registro histórico nos dice que en aquel entonces estas civilizaciones solo disponían de herramientas de cobre. El cobre es un metal extremadamente blando. En la escala de dureza de Mohs, el cobre tiene un valor de 3, mientras que el granito tiene un 7. Es físicamente imposible cortar granito con cobre de manera eficiente, no importa cuánta arena o tiempo se utilice. El contraste entre la tecnología rudimentaria que se supone que tenían y los resultados físicos que vemos frente a nuestros ojos es tan grande que crea un vacío inmenso en nuestra narrativa histórica. Nos enfrentamos a la inquietante posibilidad de que la historia de la humanidad no sea una línea recta de progreso constante, sino un ciclo de auges y caídas donde conocimientos técnicos avanzados fueron alcanzados y luego se perdieron por completo debido a cataclismos o al paso del tiempo. Estas marcas de cortes y perforaciones en piedras que son tan duras como el diamante nos sugieren que existió una tecnología perdida, una rama del ingenio humano que no dependía necesariamente de la combustión o la electricidad como la nuestra, sino quizás de principios de resonancia, sonido o una mecánica que hemos olvidado. Cada bloque de 800 toneladas en Baalbek o cada corte preciso en Puma Punku es una cicatriz en nuestra comprensión del tiempo, una evidencia de que nuestros antepasados operaban en una frecuencia de entendimiento técnico que se escapa a nuestra lógica actual. Estamos ante un mensaje grabado en la materia más duradera de la Tierra, esperando a que seamos lo suficientemente humildes para reconocer que quizás no somos la primera civilización avanzada en caminar sobre este planeta. A medida que avanzamos en esta investigación, la brecha entre lo que creemos saber y lo que los hechos nos muestran se vuelve cada vez más profunda, preparándonos para descubrir asentamientos aún más extraños en los lugares más remotos de la Tierra. Dejando atrás los desiertos de Oriente Medio y las cumbres de los Andes, nuestra búsqueda nos lleva ahora a un rincón remoto del Océano Pacífico, en la isla de Pohnpei. Aquí se alza Nan Madol,
una ciudad que desafía las leyes de la geografía y la lógica logística, conocida como la Venecia del Pacífico. Esta metrópolis fue construida directamente sobre arrecifes de coral, mediante una red de 92 islas artificiales conectadas por canales intrincados. Lo que resulta incomprensible es la escala del material utilizado para su creación. Se estima que se emplearon cerca de 250 millones de toneladas de columnas prismáticas de basalto. Estos enormes troncos de piedra negra no fueron tallados, sino que son formaciones volcánicas naturales extraídas de canteras al otro lado de la isla. El misterio principal radica en cómo transportaron estas piezas masivas, que pesan hasta 50 toneladas, a través de la jungla y sobre el coral sin hundir las frágiles estructuras de cimentación. Las leyendas locales sugieren que los constructores hacían volar las piedras, pero la realidad física nos presenta una hazaña de ingeniería naval que requeriría una fuerza laboral, que la pequeña población de la isla no habría podido sostener. Además, este basalto posee propiedades magnéticas naturales que interfieren con las brújulas, añadiendo una capa de misticismo a una construcción que parece haber sido diseñada con un propósito energético que todavía se nos escapa por completo. Desde la inmensidad del océano nos trasladamos a las profundidades de la Tierra, viajando a la región de Capadocia en Turquía. Allí se encuentra Derinkuyu, un prodigio de la ingeniería subterránea que nos obliga a mirar hacia abajo para encontrar la verdadera grandeza arquitectónica. No se trata de una cueva rudimentaria, sino de una metrópolis sofisticada tallada íntegramente en la roca volcánica. Esta ciudad desciende 18 niveles bajo la superficie y fue diseñada para albergar a más de 20.000 personas junto con sus suministros de alimentos. Lo que asombra a los arquitectos contemporáneos es la perfección de su sistema de ventilación. Más de 50 pozos de aire permiten que el oxígeno llegue con frescura incluso a las habitaciones situadas a 80 metros de profundidad. Las puertas consisten en enormes discos de piedra que pesan media tonelada y solo pueden ser operados desde el interior, demostrando una planificación defensiva impecable. Excavar tal magnitud sin que se produzcan colapsos requiere un conocimiento avanzado de la geología y de las presiones de carga. Sigue sin respuesta cómo lograron evacuar millones de toneladas de escombros de la profundidad sin dejar rastro de la excavación en la superficie. Derinkuyu es un búnker de alta tecnología antigua que sugiere que nuestros antepasados poseían medios técnicos para colonizar el mundo subterráneo con una precisión que hoy nos resultaría difícil de emular. Regresando al continente americano, ascendemos a las nubes para visitar la ciudadela de Machu Picchu en Perú. Aunque su ubicación sobre el valle del Urubamba es famosa, su verdadera maravilla reside en los aspectos invisibles de su construcción. Debajo de sus plazas y templos de granito existe un sistema de drenaje magistral compuesto por capas de roca triturada y arena, que ha permitido que la ciudad sobreviva a siglos de lluvias torrenciales y terremotos sin sufrir un solo deslizamiento de tierra. Los constructores incas no solo apilaron piedras con precisión milimétrica, sino que dominaron la hidrología a un nivel superior. Sus terrazas no eran solo para el cultivo, sino que funcionaban como contrafuertes estructurales que estabilizaban la montaña. Cada bloque de piedra fue tallado de forma individual para encajar en un rompecabezas tridimensional capaz de absorber las vibraciones sísmicas. Mientras que las construcciones modernas en las cercanías a menudo sufren daños con los movimientos telúricos, los muros de Machu Picchu permanecen imperturbables, recordándonos que su tecnología se basaba en una armonía dinámica con las leyes de la naturaleza. Al conectar los puntos entre estos sitios antiguos, empezamos a notar un patrón técnico que une a todas estas culturas. Existe una similitud sorprendente en la forma en que civilizaciones separadas por miles de kilómetros trataban la piedra de extrema dureza. Esta es la base de la teoría de la tecnología perdida, que sugiere que no estamos viendo el desarrollo aislado de culturas independientes, sino los restos de una civilización global anterior que poseía un conocimiento avanzado de la física y la arquitectura. Tal vez, su ciencia no dependía de la combustión, sino del dominio de la vibración, la resonancia y la geometría sagrada para manipular la materia pesada. La idea tradicional de que la humanidad ha seguido un camino lineal de progreso choca frontalmente con la realidad de estos monumentos.
En muchos sitios, las estructuras más antiguas son las que muestran mayor complejidad y precisión, mientras que las construcciones posteriores de culturas más recientes son notablemente más toscas. Esta es la gran anomalía del tiempo que desafía la narrativa histórica establecida. Si la tecnología evolucionara siempre hacia adelante, las pirámides más recientes deberían ser superiores a las primeras. Pero en la historia antigua observamos a menudo lo contrario. El conocimiento parece haber sufrido una degradación, como si un gran cataclismo hubiera borrado el entendimiento avanzado de la humanidad, dejándonos solo con ruinas que las sociedades posteriores intentaron imitar sin éxito. Estamos ante la posibilidad de que no seamos la primera civilización avanzada en habitar la Tierra y de que hayamos involucionado en nuestra capacidad de interactuar con el mundo físico de forma grandiosa y duradera. Al contemplar estas 7 ciudades, sentimos una profunda sensación de humildad. Nos enorgullecemos de nuestra era de microchips, pero nos quedamos sin palabras ante bloques de 800 toneladas colocados con precisión por personas que supuestamente no tenían herramientas complejas. Estas estructuras son cápsulas del tiempo que contienen secretos que todavía no podemos descifrar. La historia de nuestra especie es mucho más profunda y fascinante de lo que los libros escolares nos cuentan. Quizás el descubrimiento más importante que nos espera no sea una nueva herramienta, sino recuperar un entendimiento olvidado de quiénes somos y de qué somos realmente capaces de lograr. Te invito ahora a reflexionar sobre estos enigmas. De todas estas ciudades que desafían la lógica, ¿cuál crees que guarda el secreto más grande de nuestra historia? ¿Crees que estas hazañas fueron fruto de un esfuerzo humano sobrehumano o el legado de una civilización desaparecida? Comparte tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. No olvides suscribirte para seguir explorando los misterios que aguardan en los rincones más remotos de nuestro mundo. La verdadera historia no se escribió solo en papel, sino que quedó grabada en la piedra eterna, esperando a que seamos lo suficientemente sabios para leerla de nuevo.